esta es como una continuación de la prédica. Entonces Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8, está hablando del poder de su gracia también. Vamos a leer todos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es que estábamos tocando casi que este mismo tema durante un tiempo, de enviar a los discípulos, de que Dios envía, Jesús envía a sus discípulos, ¿cierto? Entonces, si quieren pasar un poquito más adelante, no hay problema. Porque es que estamos hablando ya en este momento, hablando de la predicación. Ya pasamos este lugar, que es entrar por la gracia, el bautismo, y luego hablamos de quitar el velo del templo, y luego hablamos acerca del candelabro. Prácticamente que en este momento estamos hablando de todo lo que hay aquí adentro. No hemos tocado todavía la oración, estamos hablando prácticamente de los panes, de la mesa de los panes. ¿Qué es la mesa de los panes? Es la vida de sacrificio. La gente, ellos tenían que comprar, tenían que hacer los panes que eran con flor de harina, sin levadura, y tenía que echársele aceite para que no se partiera. Eso habla acerca de la vida de sacrificio. La vida de sacrificio tiene que ver mucho con esto. Pero en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde se había guardado las tablas del pacto, las tablas del pacto de los 10 mandamientos. Estaba la urna de oro y ahí se había guardado el maná que habían comido en el desierto. Y también estaban las varas de almendro que eran de Moisés que reverdecieron. Ese es como el testimonio de Dios que estaba guardado, y sobre ello estaban 2 querubines de gloria. Entonces, como ya estamos hablando de la parte aquí adentro, es como un contexto, es como no estamos mirando cada cosa, sino mirando como toda la vida de sacrificio. Porque estamos hablando durante este tiempo es de Jesús, que dijo que derriben este templo y destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Pero hablaba era de Él. Como el lema para este año es que este es mi Hijo amado, en que yo tengo la complacencia, escúchenlo a Él. Y en el templo está representado el sentir que había en Cristo. Entonces, y dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús. O sea, que lo mismo que hay dentro del templo es lo mismo que había en el sentir de Cristo, que también debe haber en nosotros. ¿Me está llevando? ¿Cómo es? Lo que está en el templo es el sentir que había en Cristo. Si nosotros somos la imagen de Él, debemos tener el mismo sentir que había en Cristo. ¿Sí? Dígaselo. Debemos tener el mismo sentir que había en Cristo. Sí, porque fuimos hechos a la imagen de Él. Si somos hermanos de Jesús ahora, deberíamos tener la misma sangre, el mismo espíritu, el mismo amor, la misma fraternidad, pero también la misma misión y la misma vida de sacrificio que Jesús también tuvo. Entonces, para esto nosotros, para entender esta predicación, pues lo importante es que nosotros podamos entender que Dios es todopoderoso. ¿Por qué es tan importante entender que Dios es todopoderoso? Nosotros hemos sabido que Él en el Antiguo Testamento mostró cómo sacó al pueblo de Israel, a los israelitas los sacó del desierto con muchas señales. Hizo dividir el mar para que llegaran a la tierra prometida. Ellos son los que creen que ellos y nosotros, pero a raíz de ellos, por la fe de ellos, vino a nosotros la fe que Dios fue quien creó todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que en él los hay, ¿cierto? Nosotros creemos que nosotros fuimos creados por Dios, no que somos como el resultado del Big Bang, ni de la evolución. O sea, si hay una persona que dentro de nosotros creyera que todavía
existe que nosotros estamos por evolución, quiere decir que está dudando del poder de Dios que nos creó a nosotros. Los ateos lo que quieren es negar la existencia de Dios, y para negar la existencia de Dios tienen que negar que fuimos creados por Él. Pero también el poder de la palabra de Dios que le dijo a Adán, mire, yo le voy a dar mandamiento, o sea, puede comer de todos los árboles del huerto, pero este no puede comer porque el día que él coma vas a morir ciertamente. ¿Sí, Lizzy? ¿Cierras? Entonces, el hombre cometió el error de desobedecer la palabra de Dios, que tiene un poder para vivir. Dijo, si desobedece, muere. Si me obedece por medio de mi mandamiento, puede continuar viviendo. El hombre desobedeció y murió. Es decir, perdió el poder de la vida, pero nosotros no sabemos eso. Para nosotros, como estamos, digamos, lo que respirando en este mundo, usted y yo estamos respirando, la carne está viva, parece que también tenemos vida, pero eso es un engaño. Es uno de los engaños que el diablo nos ha traído. Nosotros, obviamente ahora que hemos recibido la vida de fe, que hemos recibido a Cristo y su palabra, tenemos vida, pero la humanidad está muerta. Es decir, los hombres que no conocen a Jesús, aunque respiran, aunque comen, aunque tienen todo tipo de negocio y disfrutan de este mundo, están muertos. Y nosotros estamos teniendo relación con ellos en este mundo. Y es más grande la cantidad de gente que hay perdida que la cantidad de gente que verdaderamente tiene vida. Entonces, hay muchas personas que viven una religión, hay otros que llevan un misticismo, hay otros que son ateos. Pero verdaderamente, ¿quién ha recibido de Dios la gracia para tener vida? Por eso nosotros ahora somos instrumento de Dios, que después de conocerlo durante todo este año a Jesús, Él quiere también que nosotros vayamos, lo que nosotros conocimos, vimos y aprendimos, que nosotros lo tocamos, lo vimos, que nos bautizamos en Él, ahorita salgamos para que el reino de los cielos se acerque a los que no lo conocen, y que cuando nosotros nos acercamos a ellos, es porque están pidiéndole a Dios cosas que nosotros no le podemos dar, y hay cosas que Dios sí quiere dar, que están en su poder. Entonces ellos dicen que acerque a tu reino, que Señor ayúdanos, y resulta que nosotros nos acercamos para llevarle la palabra de Dios y ellos la rechazan, que fue la prédica de la semana pasada, cuando están rechazando el poder de Dios. Cuando rechazan la palabra de Dios, están rechazando el poder de Dios. Entonces en la palabra de Dios está toda la promesa. Dios habló. ¿Cómo nosotros no vamos a creer que Dios está poniendo su propio nombre como garantía de que su palabra se va a cumplir? Pero aunque el hombre cayó en el huerto del Edén, aunque el hombre se desvió y se perdió y se alejó y ahorita solamente su carne vive, uno se da cuenta la desesperanza de estas personas, porque cuando fallece lloran muchísimo. Hasta le preguntan a Dios que por qué me la quitó. Pero ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Pero le echan la culpa a Dios cuando mueren, pero nunca buscan a Dios para que extiendan sus días de la vida eterna. Solamente quiere extender los días de la vida en este mundo. Usted no se pregunta, pero ¿para qué quiere vivir más en este mundo? Para tener más plata, para disfrutar más su compañía, para hacer más negocios. ¿Para qué quiere vivir? Es decir, ¿cuál es el anhelo del hombre de querer vivir más en este mundo? Si verdaderamente después que la persona muere comienza a vivir la eternidad. Lo que pasa es que lo que no ha preparado es dónde va a pasar su eternidad. Ese es el problema del ser humano. Nosotros estamos hablando que Dios es poderoso, y aún muchos como cristianos creemos en el poder de Dios. ¿Es así o no es así? Sí. Pero ¿no le ha pasado que de pronto usted cae por alguna cosa y luego piensa que usted ya se perdió? Y de pronto hasta puede llegar a confundirse. Señor, tú me estás castigando. O pensará, Dios me abandonó. Dios me abandonó porque yo cometí tal pecado. Y se siente alejado de Dios y acercarse nuevamente a Dios. Esa es una obra satánica. Ya ahorita como creyentes lo sabemos. Estamos tratando de superar hasta la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede salvarse por guardar la ley. Y aún así, muchas iglesias predican en la ley y a la gente le gusta que le prediquen la ley. Les encanta que les digan que pórtese bien, que usted no haga... No, aquí no enseñamos que se porte mal, obviamente. Pero no podemos decir que por portarse bien se va a salvar. Que si de pronto no roba, que ya no mato, que yo antes era un borracho, que yo antes era un ladrón, que yo antes hacía, ya no lo hago. Eso no salva. Eso muestra es que ha cambiado su conducta, su moral. Pero eso pasaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los mandamientos estaban dados desde el Antiguo Testamento.
no robe, no adultere, no fornique. Pero por medio de la ley, por guardar la ley, no se salva. Si el hombre se salvara por guardar la ley, entonces Jesucristo no hubiera muerto en la cruz de Calvario, ¿no les parece? ¿Para qué derramaría su sangre si hay gente buena? Hay gente que es muy buena haciendo caridad. Regalan, reparten, hacen mucha obra de beneficencia, tienen plata. Imagínense los ricos que tienen plata. Hace poquito mi cuñada un día hizo para no sé qué cosa una sopa, un mute. Y entonces una señora que tenía mucha plata, deme a mí 10 platos. Y no era ni siquiera para allá, era para ir a regalársela a los venezolanos que están caminando. Porque se siente que está haciendo buena obra. Y nadie está diciendo que no lo haga, es bueno. Pero si esa persona toma eso, como, ay no, esa señora se ganó el cielo haciendo esa obra de caridad. No, es que es una persona tan buena. Deme otros 10. Y yo cogí otros 10 y fue y lo repartió. Pues 100,000, 50,000 pesos para ella no era nada. 100,000 pesos que costaba para ella una persona que tiene mucha plata. Antes era como, más bien como una limosna, una migaja. Mire, Dios no tuvo de nosotros lástima. No. Tuvo fue misericordia. Lástima es lo que a uno le da a una persona que uno no puede hacer. A uno le da lástima y uno no puede hacer nada. Y hay veces lo hace por lástima. Pero Él no tuvo lástima, sino que tuvo fue misericordia de ver que nuestro espíritu se iba a perder por toda la eternidad en el infierno. No como castigo, sino porque fue seducido por los ángeles, por el ángel caído, para ser arrastrado al lugar que a Él le correspondía. Porque el infierno no era el lugar creado para el hombre, la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles que pecaron antes que los hombres. Pero el diablo engañó a la mujer y la mujer engañó sin querer al hombre, y pues ya conocemos la historia, que el hombre se alejó de Dios y está perdido. Entonces el deseo de Dios, teniendo todo su poder, tiene un poder que no tenemos nosotros los hombres, por más buena gente que seamos. Hay personas que son muy buenas, que también hacen obras de caridad, pero no tienen poder de perdonar. Usted no ha escuchado personas que pueden ser muy ricas, pues eso no lo perdono. Yo no soy capaz de perdonar. Si le hacen algo, no, es que yo no lo perdono. Tan no lo perdona que es capaz inclusive de contratar a una persona que llegue a matarlo, o planea cómo hacerle daño, o sencillamente no, me separo, no nos queremos volver a ver, porque no tiene el poder para perdonar. Solamente Dios tiene ese poder de perdonar. Y yo estoy seguro que los hermanos de todos nosotros que hemos entendido la gracia de Dios, que Dios envió a Jesucristo para eso, para cumplir ese deseo que nosotros, el deseo de Dios es tener misericordia, pero envió la palabra, que es el verbo que se hizo carne, para tener misericordia de nosotros, para que nosotros lo encontráramos y recibiéramos de Él lo que verdaderamente Él sabe que para nosotros es lo más valioso. Para muchas personas no es valioso su espíritu, porque ni siquiera piensa en su espíritu. Si pensara en su espíritu, oraría, leería la Biblia, vendría al culto, predicaría, haría la ofrenda, o sea, llevaría una vida de fe para el proyecto de la vida eterna de su espíritu. Uno invierte plata en el desayuno, en el almuerzo, en el estudio para los hijos, en la casa, en muchas cosas que tienen que ver solamente con la carne. Pero ¿cuánto tiempo o cuántos bienes o cuántas cosas invierte para su espíritu, que es el que va a tener la vida eterna, que es el que va a vivir la eternidad? La verdad, muy poco. La gente muy poco da. Nosotros hemos llegado a momentos críticos en la iglesia, pero en el deseo de Dios, en el salmo, por eso puse el salmo en el versículo 11 y 12, donde dice que Dios derramará la gracia y su gloria, ¿sí? Pero ese deseo de Dios lo plasmó en el profeta Isaías en el capítulo 55. Isaías 55, capítulo 1. Mire el deseo de Dios, por favor. Mire lo que es el deseo de Dios. Oídme, dice ahí. Todos, ¿sí? 51, 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscan a Jehová. Mirad la piedra donde fuisteis cortados. Perdón, es 55. Estoy leyendo el 51, perdón, es 55. 55, no, discúlpeme. Y sea 55, 1. El deseo de Dios, mire cuál es el deseo de Dios. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Pregunta Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien
y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, nosotros a veces estamos pensando que Dios no responde y Él está diciendo, inclinad, escucha, 3, inclinad vuestro oído. Inclina, o sea, pare oreja y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno por las misericordias firmes por David. Es que David le prometió que iba a tener misericordia. Por eso estoy diciendo, ¿voy a tener lástima de David? No. Vengan, por eso estoy diciendo que hay muchas personas que hacen caridad y hay otras personas necesitadas. En cuanto a los que están necesitados, están buscando quién les dé. Entonces estas personas que tienen dinero, pareciera que estuvieran haciendo una gran labor. Y sí la están haciendo, y es bueno hacerlo, ir a darles de comer al que no tiene. Pero ¿qué sacaría si le da el almuerzo, le da la sopa, pero no le predica el evangelio? Porque dice, venga, óigame, venga y compre sin dinero. Es que ¿quién puede comprar sin dinero? El deseo de Dios, venga, yo le voy a dar gratis, pero ¿para qué usted gasta la plata en eso? O sea, hay gente cuando hace esas maratónicas por internet, que de pronto dice, venga, coja rápido el teléfono, apúrele, haga el pacte antes de que yo cuele hasta las 12, vamos a contar tanto, haga su pacto y que Dios, esto se siente la presencia de Dios. La gente piensa con música sencilla y cantan y lloran y con ese tipo de melancolía piensan que Dios se acerca y se siente la presencia de Dios y Dios me acaba de decir y tú vas a ser un prosperado y tú vas a ser, y la gente está pidiendo en esas cosas necesito pagar la deuda, necesito pagar el recibo, necesito reconciliar, necesito otros que necesitan la sanidad y pague. De tanto, haga pacto con Dios. ¿Qué dice aquí? Porque como la gente no conoce la palabra, entonces no entiende que es sin dinero. Eso no es con dinero. Miren lo que dice Isaías 61. Es la promesa. Es una cosa es el deseo de Dios que acabamos de leerlo. El deseo de Dios, vengan y compren sin dinero. Darnos por misericordia, darnos que nosotros no tengamos nada que pagar. Ninguno de ustedes debería pagar por eso, porque usted recibe una sanidad, porque recibe la palabra de vida, porque recibe la gracia. Eso es gratis, eso se llama gracia. Es el poder de la gracia que a pesar de que éramos nosotros enemigos de Dios, Él nos permite acercarnos y gratis, de una manera libre, podamos acercarnos y recibir de Él. Entonces en el capítulo 61, Dios lo prometió así. Dice, el Espíritu, 61:1, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué dice ahí? El día de la venganza de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando dijimos, venga tu reino? Esa fue la prédica que ya escuchamos. El día de la venganza de Jehová, de la venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Para gloria suya. Es decir, ¿quién debe ser glorificado con todo eso que Dios quiere hacer por su deseo y por su promesa? Solamente Él. Si yo hoy expulso un demonio, si el Señor me usa para expulsar un demonio, para ser un enfermo, no es para gloria del hombre, sino para gloria de Él. Porque Él dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. Eso lo cumplió. Primero estamos viendo el deseo de Dios que sea gratis. Luego la promesa de Dios en Isaías 61. Y luego el cumplimiento que está en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Desde el versículo, vamos a leer desde el 16, vamos a leer. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y se le dio
el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, en poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se imagina? Ellos estaban esperando tanto tiempo, vengan y compren sin dinero. Y es más, voy a enviar al profeta que dirá estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para tal y tal y tal y todo eso. Porque llegará el día de la venganza de Dios, llegará el día que Dios va también a sanar, va a darle la oportunidad, para gloria suya va a derramar la gracia. Y cuando se presenta el Señor en la sinagoga, cogió el libro como cogió yo ahorita para hacer una prédica. ¿Dónde está? Y buscó, encontró. Porque él tenía que darle cumplimiento a la palabra. Por eso dice: y hallando la escritura, leyó. Cogió el libro. ¿Usted se imagina que nosotros estamos leyendo lo que él leyó en ese momento en la sinagoga? Que dijo: me envió y esto se cumplió ya. Hoy delante de sus ojos se ha cumplido esto que Isaías había hecho 800 años antes. Toda la promesa, mira, toda la promesa del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo no sé si en esa lista está usted. Si usted, yo he estado acá, si yo me he visto reflejado en esas palabras. Y yo: Señor, eso es entonces para mí. Si el Señor lo envió para eso, yo necesito eso. Hay mucha gente que no necesita nada de eso. Yo necesito eso, constantemente. Por eso digo que estoy necesitando constantemente de su gracia. Yo no me puedo creer que yo no necesite la ayuda de Dios. No puedo creer que nadie necesite la ayuda de Dios, sino únicamente para recibir dinero o cosas de este mundo. Aquí que está diciendo que Dios me envió para darles dinero, para darles la comida, No. Fíjese que todo esto es como una cárcel, como una presión, como un dolor, como una angustia. El espíritu quebrantado dice: a dar buenas nuevas a los pobres. O sea, ¿cuál es la buena nueva a los pobres? Pueden venir a comprar sin dinero, ¿no les parece la buena nueva? Isaías 59, 55 está diciendo: vengan y compren sin dinero. Y él dice: bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque llegó el día que pueden venir a comprar sin dinero. Les dije: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces todos los que estábamos siendo heridos por todo lo que se nos ha hecho, ¿cuántos de ustedes no han sido heridos constantemente el corazón? Uno dice que duele más. Yo digo que duelen más las palabras. Hay personas que dicen cosas que hieren más el corazón. Pero el que más hiere es los enemigos nuestros, que nos quieren matar. Pero eso que estamos heridos de nuestro corazón, si usted algún día ha sido herido de su corazón, usted entonces tiene quien le ayude. Si usted es pobre y si no tiene con qué comprar la salvación, ni cómo comprar la libertad, este mensaje es para usted. A pregonar libertad a los cautivos. Porque es que después que nosotros hemos sido cautivos de... ¿Qué es ser cautivo? Cautivo es algo que usted... Es una cárcel espiritual, una cárcel que usted no ve. Es algo de donde usted no puede salir y nadie lo ve. Y hay gente que hasta termina tirándose por el puente. Porque es la presión de estar en la cárcel, perder su libertad, de no poder hacer lo que quiere. ¿Sabe? No encuentra salida a sus problemas. ¿Por qué no encuentra salida? Pero si Dios dijo que yo le puedo dar libertad. ¿Por qué no puede creer que Él cumplió, Él está cumpliendo? Yo quiero que tú seas libre, que encuentres un camino para tu espíritu, que no tengas que morir en la cárcel. Estamos en una cárcel gigante donde están encerrados todos los demonios, los ángeles caídos y el diablo, todos los que se van para el infierno. A dar vista a los ciegos. Es que nadie había visto antes a Dios. ¿Cómo podrían ver a Dios? Si ellos no podrían creer ni siquiera que puedan estar delante, ni siquiera a la entrada del lugar santísimo estaba el velo del templo que los traspasaba, y una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote del lugar santísimo, el resto solamente llegaban hasta el lugar santo, y una vez al año solamente el lugar santísimo, y la presencia de Dios o el encuentro con Dios era en ese lugar santísimo, una vez al año para recordarles que son unos pecadores, solamente para eso. Pero aún así, si se presentaba y no se presentaba conforme decía los mandamientos de Dios, el sumo sacerdote moría ahí adentro.
Pero cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó para que nosotros tengamos acceso directamente a Dios y conocerlo y verlo. ¿A través de quién? A través de Jesús. Vista a los ciegos es poder ver a Dios. El que pasa por este mundo y no vea a Dios o no vea a Dios en Jesús, va a morir en tinieblas o está ciego. Pero Jesús vino a acercarse para que nosotros tuviéramos vista espiritual, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es libertad a los oprimidos? Es libertad de todos los demonios que entran a las personas y los oprimen. ¿Usted no sabe una persona oprimida por los demonios a lo que es capaz de llegar? Constantemente los demonios. ¿Qué son los demonios? Los demonios son los espíritus de los muertos que ya perdieron su oportunidad. Usted inclusive los ve por los programas de televisión que hay fantasmas. No es un fantasma, pues sí es un fantasma, pero uno le llama fantasma de una manera sofisticada. Pero la Biblia los llama espíritus inmundos o demonios, hablando espiritualmente con las palabras del Señor. Una persona que ya perdió su carne y ya no tiene carne, pues se mete a la carne de otro y entra a vivir allí. A mí me ha pasado que por lo menos yo diré, ay, pero el pastor, usted le entra a los demonios. Es que los demonios entran a la carne, tocan la carne, no tocan mi alma ni mi espíritu. Pero, perdón, no tocan mi espíritu, pero sí llegan a tocar el alma. El alma es donde se toman muchas decisiones, donde está el control de mis pensamientos. Recuerdo una vez cuando le expulsé demonios a un señor que compró un cuarto frío, de la persona que, bueno, yo tengo muchos testimonios de personas a quienes he expulsado demonios, de muchos han salido demonios por el ministerio que el Señor me ha permitido. Pero uno me decía que cuando salieron todos los demonios sentía la mente libre, que como que podía pensar solo. O sea, que antes como que tenía muchos pensamientos, pero se sentía liviano en cuanto a que no venían tantos pensamientos. Porque si tiene 3 espíritus dentro, pues 3 personas hablándome, la gente se angustia, se vuelve loca. Un hombre que murió y ya no tiene oportunidad de vivir en este mundo y se mete al cuerpo de una mujer, pues la hace pensar como un hombre. Y entonces hace pensar que, uy, me gustan las mujeres. No, es que el espíritu de ese hombre está obrando en esa mujer y le hace que le agraden las mujeres. ¿Por qué? Porque dentro está habitando el espíritu de un hombre. Y viceversa, en un hombre habita el espíritu de una mujer y termina siendo homosexual. Pero usted mire todos los testimonios que hay en internet de las personas que han sido homosexuales, fueron liberados y volvieron a recobrar su estado mental, porque dentro estaban siendo oprimidos. Ellos no querían, pero algo los motivaba y los impulsaba. Eran estos oprimidos por el diablo. Yo les digo, mire hermano, no le pase lo que dijo el Señor, que vino, dijo a esta generación que le va a pasar, que viene un espíritu inmundo y lo echa afuera. Pero cuando el espíritu inmundo sale del hombre y luego vuelve voy a volver a la casa donde salí. Entonces cuando entra, lo encuentra barriada y adornadita, entonces se lleva otros 7 y el estado de esa persona va a ser peor que el primero. Yo por eso no expulso mucho demonio a las personas que no tienen la fidelidad, porque sale y nunca vuelve ni a darle gracias al Señor ni a ver para su espíritu, entonces luego el estado va a ser peor. Entonces uno le haría más daño a expulsarle a una persona que no tiene fe y pasa, uy, no, sí, Dios me hizo. Una vez llegó un señor con su esposa a un servicio que había en la iglesia donde yo estaba, y entonces me dijo que tenía un problema de cáncer y que al otro día ya prácticamente le iban a diagnosticar. Ya la niña estaba muy enferma. La llevaron allá, le dije, mire, yo voy a orar por usted creyendo que usted va a ser una persona que no solamente va a recibir la sanidad, sino que va a ser libre para que usted más adelante pueda testificar de él, para que le dé la gloria a él, no a los médicos. Esa noche oré, expulsé y sanó, la niña salió enferma, no volvió a la iglesia. No volvió, yo dije, pero el Señor también le dijo, vinieron 10 y solamente uno volvió a dar gloria a Dios. La gente a veces recibe, pero como ya recibió lo que quería, que era, yo quiero ser sano, pero no, a él no lo quiero. Yo quiero ser libre yo, pero ¿por qué no quiere recibir la gracia de Dios? ¿Por qué no quiere conocer a ese que lo acabó de liberar? Es mucho más lo que le va a dar mucho más que la sanidad. A mi hermano le dije cuando tuve el primer problema de cáncer en el riñón, yo oré mucho por él y una mañana me llegó como la inspiración, como no sé. El caso es que yo sentí como si me hubiera dicho, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad la va a sanar. Lo llamé, le dije, hermano, esa enfermedad el Señor dice que no es para muerte, sino para que usted lo conozca. Pero no solamente como el que lo sana, sino también como el que lo salva. Él tal vez también le había prometido en medio de su oración que si me sana yo voy a ser fiel. Hoy en día ya conoce al Señor, se congrega en una iglesia y tiene a su hija en un colegio cristiano y me alegra mucho hablar con él. ¿Por qué? Porque ya podemos tener temas espirituales. Porque no sé, pero yo estoy seguro que si el Señor lo sana y él no vuelve, ese espíritu inmundo entra y lo termina matando porque viene con 7 peores. Porque hay gente que no es fiel.
Pero Dios envió a Jesucristo para darle cumplimiento a todo eso. Uno dice a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es que un día se acaba, el año se acaba, ¿no? Un día que se acaba el año. ¿Cuándo se acaba el año? Cuando se acaba la gracia. Estamos, hermanos, en el periodo de la gracia. Después que Jesucristo vino y murió en la cruz, derramó la gracia. Juan capítulo 1, versículo 14. Acuérdese que la palabra de Dios, que es Jesús el Verbo, se hizo carne, ¿sí? Entonces Él envió su palabra velozmente, como lo dijimos la semana pasada, que es el poder de Él, está en su palabra. Y esa palabra es el verso 14 que dice, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, con gloria como el Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Entonces, ¿qué quiere decir gracia? Lleno de toda la generosidad de Dios que quería para nosotros. Él venía como cargado. Es como, yo no sé si usted alguna vez se ha ido de paseo y de pronto cuando está de paseo, usted le quiere llevar cosas a sus familiares. Entonces usted llena las maletas. Yo me acuerdo cuando mi esposa llegó a Estados Unidos, ella pensaba en las amigas, en los amigos, en los paisanos, en los hermanos. Entonces traíamos la maleta llena de cositas para todo el mundo. Porque tenía mucha alegría de saber que estuvo allí y que le quiero traer un recuerdo para que ustedes se acuerden que yo estuve, a muchos clientes les trajo detallito. ¿Usted cree que Dios va a enviar a Jesucristo con las manos vacías? ¿Que Jesucristo venía solamente a morir? No. Él venía lleno de la gracia, es decir, lleno de los favores, de todos estos favores que es el poder de Dios, lleno del perdón, lleno de la misericordia, lleno de la salvación, lleno de las palabras de vida, lleno de todas esas cosas que a uno le gustaría llegar a encontrar en la maleta. ¿Qué me trajiste? Vengo a derramarte la gracia. ¿Qué es eso? No, que quiero ayudarte en todo. No, yo quiero, pero ¿qué es ayudarme? No, te voy a dar la vida, te voy a dar la salvación, te voy a dar mi nombre, te voy a dar mi amor, te voy a dar mi espíritu, te voy a dar los ángeles, te voy a dar derecho a llamar a Dios Padre. No, yo necesito es plata, es que usted no sabe, es que yo estoy embalado con tal, es que yo necesito es que mi esposa vuelva porque es que se fue. No, yo necesito que mi esposo, yo quiero que mi hija vuelva, yo quiero que el negocio me vaya bien, yo quiero que me devuelvan la plata, yo quiero que me den mi herencia. Muchas cosas de este mundo. Pero Él venía verdaderamente lleno de gracia y de verdad. Lleno de todo lo que acabo de decir. Vengan y compren libremente, sin dinero, compren. ¿Para qué gastan dinero en lo que no es? Jesús es el que nosotros vimos lleno de la respuesta de Dios, de la gracia que por el Espíritu Santo nos iba a dar. Imagínate que nos dé el Espíritu Santo. Es que nos dé el Espíritu Santo es darnos la naturaleza divina. Estábamos siendo hijos como del diablo por haberle hecho caso a Él. Y nuestro destino era finalmente el infierno. Pero cambió nuestro destino y encontramos el camino que nuestro espíritu debe tomar, es seguir a Jesús, imitarlo a Él para estar en el lugar donde Él está, para vivir eternamente como un hijo de Dios. Sí, es que nosotros menospreciamos mucho las palabras de gracia. ¿Qué es la palabra de gracia? Precisamente cuando Jesús derramó su sangre, cuando Él murió, luego los discípulos lo entendieron, porque cuando el Señor los envió a predicar, les dijo así, ¿no? Vamos a leerlo un momentico antes de seguir. En Mateo capítulo 10, versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos que Él los envió, cierto? Entonces Él los envió, pero porque la gracia la tenía Él. O sea, Él era el que estaba lleno de gracia. Y que los discípulos reciban eso de Él, es que está compartiendo el favor que Dios quiso hacer a través de su Hijo, nos la está dando a nosotros ahora para que nosotros extendamos o continuemos el ministerio porque Él se fue, ¿sí? Entonces los está entrenando. Dijo, a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Es decir, el cumplimiento, lo que acabo de decir. ¿Se acuerda que le acabo de decir? Que el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha ungido para darle libertad, para sanar. Entonces Él lo está enviando para que háganlo ustedes. O sea, Él estaba lleno de gracia y de verdad, y nosotros vimos cómo Él expulsaba demonios. Los discípulos vieron cómo Él sanaba a los enfermos, cómo resucitó muertos, cómo limpió leprosos, y luego les dijo, bueno, ustedes ya me vieron a mí, ahorita vayan y hagan ustedes. Ustedes están recibiendo de mí
esa facultad de manera gratuita. Ustedes no me han tenido que pagar a mí nada, sino que ustedes están recibiendo esa gracia. Por eso está diciendo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el favor de Dios, es el deseo de Dios de favorecernos, de ayudarnos, de liberarnos, de darnos vida, de darnos la oportunidad de conocerlo, de no ser ciegos, de tener un poder sobrenatural que no hay en este mundo. Y yo diría que el poder primordial, escuchen bien, el poder más grande de Dios que no tienen los hombres, es que muchos hombres pueden sanar enfermos, hasta los médicos, ¿cierto? Hay muchos curas expulsando demonios, que lo hacen, otros se roban porque dijo, Señor, este expulsaba demonios en tu nombre y no queríamos que andara con nosotros, entonces le dijimos que ya no. Y él dijo, no, tranquilo, no se preocupe. Pero un día dijo, aquel día me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca los reconocí, no los va a reconocer. Es mejor ser uno reconocido de Dios que expulsar demonios. Es mejor que Dios conozca que yo he recibido esa gracia, que yo recibí la gracia, su amor, su salvación la recibí gratuitamente. Usted y yo llamamos la atención de Dios, es porque no tuvimos que decir que tuvimos que pagar por el rescate de nuestro espíritu, sino que se pagó el precio de la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo no tiene precio. La sangre de Jesucristo es la sangre preciosa de Dios. O sea, lo más preciado de Dios no es el oro, ni el dinero, ni nada de este mundo. Lo que tiene más valor para Dios es la sangre de Jesucristo. No se puede comprar con dinero. ¿Cómo podríamos llegar a pagar por nuestra salvación con dinero la sangre de Jesucristo? Bueno, sálvame y dame un poquito de tu sangre para yo tener testimonio. ¿Cuánto vale una gota de esa? Hay gente que paga por un pedacito de la cruz de Cristo, un pedacito de la piedra de la tumba, un granito de allá del Gólgota y pagan para tener eso. Eso no sirve para nada. Es mentira. Vengan libremente, adquiera la salvación sin dinero, reciba la salvación gratuitamente, solamente crea que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada para darle libertad, para que usted con ese testimonio que yo acepto que la sangre de Jesucristo pagó por mí, usted sea libre de los demonios, usted sea libre, salga de la prisión en la que el diablo la tiene prisionera. Usted puede decir, mire, sabe que usted me ha engañado pensando que me voy para el infierno, yo ya no me voy, el que se va a ir es usted, a mí el Señor me compró con su sangre, Él pagó por mí. Amén. En verdad, cree, dígalo amén. Acéptelo. Si usted acepta eso, entonces está aceptando el poder de la gracia de Dios para perdonar, que nosotros no tenemos. Porque yo les digo, Dios sí tuvo ese poder para perdonarnos, de rescatarnos, pagando con la propia sangre de su Hijo y el Hijo de obedecerlo hasta la muerte, y ese tipo de muerte por amor a nosotros. Por el deseo de Dios, por la promesa de Dios. Entonces nosotros debemos aceptarlo, y cuando nosotros lo aceptamos, el reino de los cielos se acercó, nosotros lo recibimos y ahorita nos llenó de la inspiración para que nosotros salgamos a llevar esa gracia y también lo hagamos gratuitamente. Si usted diezma aquí, si usted ofrenda aquí, no es porque usted esté pagando por el favor de Dios, sino porque usted quiere que esta obra continúe para que no solamente usted, sino de su descendencia y más personas lleguen a entender y a recibir esa gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo con lo que algo que yo tengo de Dios, que no tengo con qué pagar, pero siempre voy a tener la deuda. Es mejor que usted muera teniendo deuda. Señor, yo no tengo con qué pagarte. Es mejor que usted le diga, yo no tengo con qué pagarte. Y él dice, tranquilo, es sin dinero, es gratuito. Así es que quiero. Que no trate de ofrecerme, no trate de pensar que la salvación es porque usted fue a predicar. Usted no se salva porque usted expulsó demonios. Usted no se salva porque levantó la iglesia, ni porque tiene 1000 discípulos, ni porque tiene 100, ni porque tiene 1, no. Usted se salva porque usted aceptó que la sangre mía es el amor que yo envié para poderlo salvar. Eso es lo que nos salva. Esté siempre agradecido. Es que una persona agradecida siempre está buscando, no sé cómo agradecerle. ¿Usted no ha pasado eso? Cuando alguien hace por usted, dice, ay, no, es que yo no sé cómo agradecerle. ¿Con qué le paga? No. Yo prefiero que no me pague. Porque es que si me paga, entonces ya no hay nada. Es preferible que nosotros vivamos, cuando llegue el día de nuestra muerte, podamos morir con la satisfacción de decir, Señor, yo nunca tuve con qué pagarte y esa fue mi buena noticia. Porque la buena noticia para los pobres es que la salvación no hay que pagarla. Es gratis. Y eso es lo que la gente no puede creer. Imagínense, los mismos cristianos a veces se pierden porque piensan que por causa de su pecado se van a ir para el infierno. Entonces dejan de hallar el valor
en la sangre de Jesucristo, que es el tema de la semana entrante, es el poder de la sangre de Jesucristo, y dejan de hallar ese valor de la sangre y creen que vale más el pecado que usted comentó, que es más grande el pecado que la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso es muy importante la prédica de la semana entrante. Estamos hablando que el reino de los cielos se acercó, que nos envió a llevar el reino, que nos envió a hacer esto, pero que lo envió fue por medio de la palabra que es poderosa la semana pasada, y que esa palabra poderosa está llena de la gracia, porque la gracia de Dios es el poder de Dios. Vengan y compren sin dinero, yo los voy a perdonar. Hay gente que muere en este mundo y pudo haber sido muy amada por muchos, pero esas personas nunca fueron capaces de perdonar a un enemigo, nunca. ¿Usted se imagina que Dios perdonó a la humanidad que le matamos a su propio hijo? Y que va a llegar el día de la venganza, cuando Él va a vengar porque ustedes mataron a mi hijo. Los que aceptaron que Él pagó por el rescate, entonces está bien, es la gracia. Estamos agradecidos y debemos morir hasta el momento que Él venga por segunda vez. Es el tiempo de la gracia, el poder de Dios de perdonar a toda la humanidad. Pero los que mueran sin recibir esa gracia, sobre ellos vendrá la venganza por haber matado al Hijo de Dios. Porque lo mataron. Para unos serán asesinatos, asesinos, y para otros seremos hijos. Increíble. En la cruz lo mostró el Señor. Uno estaba muriendo y dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro dijo: si tú eres el Cristo, porque no te salvas. Sobre él vendrá la venganza y para el otro está el paraíso. Cada uno decidió el camino de su espíritu en el momento de la muerte. ¿No les parece increíble? Nosotros tenemos que decidir por nuestro espíritu vivir bajo el poder de su gracia. Amén. Vamos a vivir bajo el poder de su gracia, diga. Vamos a vivir y vamos a morir agradecidos. Sí, muera solamente agradecido. No trate de pagar por su salvación, nunca. Nunca trate de pensar que puede pagar algo ni hacer algo para llamar la atención de Dios para que salve su espíritu. Solamente acepte que la sangre de Jesucristo fue el precio que se pagó. Ahora, ¿qué es la gracia? Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cuánto llevamos? Uy, ya. 15, desde el 1. Vamos a leer todos. Desde el 1 hasta el 11. Todos, dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Por eso yo siempre digo: enseña lo que usted recibe. Si recibe la gracia, enséñala. Porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Qué es eso? El evangelio. ¿Qué es eso? La salvación. ¿Qué es eso? La gracia. La gracia por nuestro espíritu. Eso es lo que Pablo enseñó, eso es lo que yo he enseñado, eso es lo que usted también ha enseñado y seguirá enseñando. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Qué es eso? Justificación. Primero es salvación y esto que estamos hablando es justificación. Mire, que Él murió según la Escritura es la salvación. Diga, Él murió conforme a la Escritura es salvación. Él murió conforme a la Escritura es la salvación. Él resucitó, o sea, fue sepultado, pero resucitó según la Escritura, se llama justificación. O sea, Él fue justificado y nosotros seremos justificados por creer que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Si nosotros creemos que Dios lo justificó, que fue Dios quien lo levantó de los muertos declarándolo justo, en esa justicia nosotros seremos justificados. Eso también es la gracia. ¿Qué más dice? Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Eso es lo que nosotros creemos. Esa es la gracia, es la salvación, es la justificación y es lo que nosotros estamos llevando. Ahora, esa es la gracia. Ahora vamos a mirar el poder de la gracia. Dice, digámoslo así, esa es la gracia que nos conmueve. Digamos que eso que acabamos de leer de 1 Corintios es lo que nos conmovió. A usted yo creo que lo conmovió, ver la muerte de Jesucristo, ver la resurrección, la esperanza, y por eso Pablo está predicando y dice que está dando lo que también recibí. Ahora vamos a ver del poder de la gracia. Hechos capítulo 20, versículo 31, del 31 al 35. Hechos capítulo 20, desde el 31, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, mire, ¿qué dice ahí? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la conmoción que tenemos ahorita. A eso es que nosotros queremos llegar, a eso es que el Señor quiere que nosotros lleguemos. El poder de su gracia, que por el cual nos salvó. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia somos salvos, y esto es un don de Dios, no es de nosotros mismos, no es por obras nuestras que nos salva, sino que es por su gracia. Amén. Somos salvos por gracia, estamos en deuda. Estamos llevando esa palabra y entregándola a la gente al poder de su gracia, que es por medio de la palabra. Si usted va a predicar, lo que usted habla es que estamos encomendando a esas personas que el poder de la gracia de Dios que está en su palabra repose en la casa donde nosotros vamos a visitar. Porque el poder de perdonar de Dios, de reconciliar a Dios al mundo por medio de Jesucristo su Hijo, es la gracia que Dios nos ha enviado. Aceptémosla y llevemos el ministerio que nos encarga, que nosotros, así como la recibimos, también así nosotros la llevemos. La gracia de Dios es el poder de Dios de darnos todo gratuitamente, comenzando desde la salvación, pasando por la justificación y dándonos la promesa de la vida eterna. Amén. Oremos por nuestro espíritu, oremos por los hermanos que también van a recibir la palabra, que les estamos encomendando a la palabra de su gracia. Padre Dios, te damos gracias por haber enviado tu palabra velozmente por medio de Jesucristo, tu Hijo, por haber enviado el Espíritu Santo que nos recuerda todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo por nosotros, pero que también nos recuerda todo lo que nosotros tenemos que hacer ahora, que fuimos llamados para que fuéramos la extensión de ese deseo tuyo, de ir a llevar tu evangelio, Señor, de llevar tu palabra y de dar la gracia sin dinero, porque nosotros recibimos todo esto de gracia. Si sanamos a los enfermos, si expulsamos a los demonios, si resucitan los muertos, si limpiamos a los leprosos y si predicamos el evangelio, nosotros también lo vamos a dar sin dinero. Nosotros también lo vamos a enseñar, vamos a hacer la obra que el Señor nos encomendó. Porque ese es el deseo de Dios, es la promesa del Dios Todopoderoso, que en Cristo se cumplió y que nosotros estamos llevando adelante como ministerio santo. Bendícenos, por favor, para que podamos llevar esa vida de sacrificio, esperando, Señor, la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.